En vivo, que Dios los bendiga a cada hermano y amigo que nos está sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. En esta noche, hoy es viernes, ¿qué es? 13, hoy es 13 de febrero del 2026. En esta noche estamos aquí, gracias a Dios, porque nos permite estar un viernes más. Ayer la hermana me preguntaba, me mandó un mensaje y me preguntó de qué era lo que íbamos a hablar el día de hoy. Como les he dicho, este es un programa que venimos a aprender, un programa de enseñarnos la palabra del Señor. Ahorita vengo de una reunión y le hice una pregunta a un hermano y le dije, yo tengo 3 minutos. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cuántos de ustedes conocen el plan de salvación para que yo sea salvo? Entonces le pregunté al hermano, ¿cuál es el plan de la salvación? Y entonces el hermano se puso a pensar. Y entonces le dije, tenemos 3 minutos para poder alcanzar esa alma que se está muriendo, para reconciliarla con el Señor, si fue que algún día conoció al Señor o tal vez nunca ha conocido al Señor Jesucristo. Vamos a esta clase del día de hoy es para una persona de 5 años. El tema en esta noche se llama ¿qué debo de confesar para ser salvo? Eso es los que tenemos, ¿qué es lo que tengo que confesar? Y ahí dice los requisitos que debemos de confesar. ¿Ok? Ahí después ustedes los va a poder leer. Vamos a ver qué es lo que dice, los requisitos que debemos de confesar con nuestra boca, lo que debemos creer y que requiere fe. Amén. Nosotros le servimos a un Dios vivo. No sé si se estará escuchando el mensaje, déjenme chequear, a ver si se escucha. Amén. Nosotros Ahí estamos, sí, se está escuchando. Ok. Entonces, ese es el tema de lo que vamos a estar hablando. Algo sencillo. ¿Qué es lo que tengo que confesar para ser salvo? ¿Será que tengo que confesar algo que la Biblia no me manda a confesar? ¿O vamos a confesar lo que la Biblia nos manda a confesar para ser salvo? Amén. Entonces, en esta noche, el tema se llama ¿qué debemos de confesar para ser salvo? Antes de nada, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos enseñe y abra nuestros oídos. Vamos a orarle al Padre en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo, el cual Jesús dijo que iba a rogar al Padre cuando Jesús estaba aquí en vida todavía, para que el Espíritu Santo cuando viniera, que Él os recordara todas las palabras y las enseñanzas que Jesús nos enseñó. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Viste? Aquí predicamos del Padre, predicamos del Hijo y predicamos del Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Todo lo que yo les enseño es conforme a lo que está escrito. No les vengo a enseñar nada de mi propio pensamiento. Les vengo a enseñar por medio de la palabra del Señor. Y por eso vamos a conocer a uno que trabajaba en una cárcel y pensó que era el momento que él se iba a matar. Pensó que no había esperanza. Y donde no hay esperanza, Dios siempre tiene a unos de sus servidores, alguien que lo represente aquí en la tierra, así como utilizó a Pablo y a Silas en este capítulo que vamos a estar leyendo. Ahí habían 2 siervos de Dios que cuando estaban en pruebas, en tribulaciones, estaban con esposas, con cadenas. Ahí estaba Pablo cantando coritos en medio de la tribulación, estaban cantando, adorando al Señor, adorando
al único Dios verdadero. Dice, Pablo escribe en todas las cartas de él, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como encontramos todas las cartas que Pablo escribía a los Efesios, Corintios, y así es como él empieza adorando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo te vengo a enseñar. Te vengo a enseñar cómo podemos ser salvos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una oración para que Dios tome control sobre todo. Y que en el nombre de Jesús le vamos a pedir al Padre y que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para poder atesorar el verbo de Dios, que es su palabra, la palabra que dejó escrita y que todavía ese verbo de Dios sale por la boca de aquellos que predican el verbo de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que significa verbo, la palabra de Dios, la palabra que da vida. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día, Señor, primeramente, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y que abra nuestro oído, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra, Señor, que dejaste escrita. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo lo que se quiera levantar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, dice ahí, ¿qué debo de confesar para ser salvo? Vamos a irnos a a Hechos 16:30. Hechos 16:30, dice así la palabra de Dios. Hechos 16:30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el tema con que estamos abriendo. Pero antes de que Pablo les enseñara eso, Pablo tuvo que enseñarle lo que él enseñaba a toda la gente. Entonces, para nosotros tener la salvación, lo primero que tenemos que hacer, dice que la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y necesitamos a Dios. ¿Y cómo es que llegamos a Dios? ¿Quién es el que intercede entre Dios y nosotros? Jesucristo, su Hijo, es el que intercede por nosotros. Jesucristo es el intercedor entre Dios y los hombres. Vamos a irnos a Romanos 3:23 para que miremos que todos necesitamos de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores, entonces vamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que Jesús es el que quita el pecado. Por medio de su sangre, Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Y por medio de esa sangre es que podemos llegar al Padre. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos que, ¿qué fue lo que leímos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos, ¿qué fue donde leímos? Hechos 16. Aquí le hizo la pregunta, ¿qué debo de hacer? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice.
Hechos 16:30. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es creer. Ese es uno de los requisitos que tenemos que hacer. Es creer, tener fe. Y vamos a tener fe en Jesucristo porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Y Dios nos dejó saber que Él iba a mandar a un Salvador, a un Cristo, a un Mesías, que todavía lo están esperando, pero nosotros conocemos por medio de la palabra del Señor que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Mesías. A Pedro le preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le dice: unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres esto, otros dicen que eres Juan el Bautista. Mira que estaban las personas tan perdidas que no sabían que Juan el Bautista, lo que se llevaban de diferencia eran 6 meses. Entonces, ¿cómo era que Juan el Bautista se había metido en el cuerpo de Jesucristo? Una locura. Esas es las personas que no tienen conocimiento, no conocían de Jesús. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que conocer la palabra del Señor, para que nadie nos engañe. Entonces, Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿y tú qué dices que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro tenía fe. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor primero, a tener fe, a creer. Ahora, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Porque tú, como decía el hermano, nosotros somos los sacerdotes. Somos los sacerdotes de nuestro hogar. Y nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, nosotros tenemos que ver por nuestras esposas y por nuestros hijos y por nuestras hijas. Nosotros somos los que llevamos la palabra del Señor a nuestro hogar. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por si no estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso, ¿se acuerdan el tema del viernes pasado? Estuvimos hablando de los talentos, pero les dejamos saber que los talentos estaba hablando de dinero, pero como ustedes muchos escuchan ese tema y son los pastores que nos predican a nosotros que tenemos talentos escondidos, que tenemos que sacarlos a la luz, yo les expliqué qué era lo que significaba ese mensaje, y ese mensaje era para aquellos pastores que Dios los ha puesto como mayordomos, y algún día Dios les va a pedir cuenta qué es lo que han hecho con el dinero que dan los hermanos. ¿Ok? De eso era la prédica el viernes pasado. Si no la viste, te invito para que vayas a mi canal de YouTube. Escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza y ahí te explico. Los talentos no son dones, porque los dones son los dones que el Señor nos da. El don de lengua, el don de interpretar las lenguas, esos son dones. Pero mucha gente confunde los talentos como que dejaste de cantar, tienes escondido ese talento. Pero ese no es el tema. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando qué debo de confesar para ser salvo. Ahora, ¿qué debemos de creer? Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso era lo que Pedro le dijo. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuántas revelaciones hay ahora? ¿Cuántas doctrinas hay ahora? ¿Cuántos pastores te traen una doctrina, una enseñanza de su propio pensamiento? Aquí yo te estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Y hay personas que condenan porque no creen igual que en ellos y los descomulgan de las iglesias porque no quieren seguir el mismo patrón que ellos quieren traer a las iglesias. Por eso el Señor nos ha mandado a escudriñar las Escrituras para que no te engañen. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué
nombre es que vamos a tener vida? ¿En el nombre de un título o en el nombre de Jesús? ¿Quién le dio ese nombre? Jesucristo. Se lo dio Dios el Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna, donde todos vamos a doblar la rodilla. Por eso Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ya pronto vamos a aprender qué es lo que tengo que confesar yo para ser salvo. ¿Ok? Lo que leí fue en Juan 20:31. Quieren que vayamos a Juan 20:31 para que veamos el final de lo que nuestro apóstol Juan nos escribió en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Es conocimiento. ¿Quién es Jesús? Porque ¿cómo te vas a poner a confesar un nombre si no tienes conocimiento, no sabes quién es Jesús? Ahora dice Juan 20:31, el 30. Mira el título que dice ahí. El título que dice en Juan 20:30. El propósito del libro. Este libro, el libro de Juan, se escribió con un propósito. ¿Para qué, hermano Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Viste? Ya escuchamos a Pedro que dijo que Jesús era el Cristo, ¿verdad que sí? Ahora, la palabra del Señor nos enseña en Juan 8:16, creo que es. Dice, en Juan 8:17 dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Ok? Ya escuchamos a Pedro, que Pedro estaba confirmando que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora estamos escuchando a Juan, que Juan está confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El mismo Dios Todopoderoso, cuando fue el bautismo de Jesucristo, él mismo dijo, este es mi Hijo amado. Cuando fue llevado al monte, cuando se le presentó Moisés y el otro Elías, se escuchó una voz también. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, estamos escuchando que el testimonio de dos o tres personas es verdadero. Entonces, el mismo Pablo también nos enseña cuando Pablo se convirtió, dice que enseguida, esto está en Hechos, creo que es 19, Hechos 21, 22, cuando está hablando de la conversión de Pablo, creo que es el 21. Dice que enseguida empezó a predicar, o Hechos 9, empezó a predicar que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí tenemos a otro, ahí van tres ya. ¿Entiendes? Entonces, y la palabra nos deja saber en Lucas 1:31 dice, o Lucas 1:33, dice, este será grande y será llamado Hijo de Dios. ¿Y quién es ese que fue llamado Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que creer es que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que creer? Y este es el versículo importante. ¿Qué debo de confesar para ser salvo? Y ahí los voy a invitar para que vayamos a Romanos 10:9, para que miremos por medio de la Biblia qué es lo que tenemos que confesar para ser salvo. Si tu pastor te dice que tienes que confesar una frase que no está en la Biblia para ser salvo, tú le puedes decir, pastor, con todo respeto y con mucho amor y temor, porque usted es un pastor, ¿dónde está eso que usted quiere que yo confiese? La Biblia me manda a mí a confesar esto para yo ser salvo. Dice así, Romanos 10:9. Entonces, dice, Romanos 10:9, que si confesares
¿Qué debo de confesar para ser salvo? Aquí está la respuesta clara. A veces hablo con otro hermano y me dice, sí, pero tienes que leer el contexto. ¿Qué contexto vamos a leer? Si a los versículos que están claros, no, le andan buscando un misterio. Aquí me dice, ¿qué tengo que confesar para ser salvo? El lunes, el lema de la iglesia nueva donde yo estoy es buscar una vida por lo menos de aquí a agosto. Imagínense, de aquí a agosto buscar una vida. Por eso es que estoy trayendo este mensaje, porque yo ando buscando a aquellas personas que no conocen a Jesucristo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Les estoy hablando para que conozcan a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, tal como lo dice en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora mira lo que dice aquí Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Viste? Entonces, esto es lo que tenemos que conocer de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Amén. Ahora, hay una distinción clara. Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Jesús, cuando ya estamos conociendo de Jesús, ahora cuando Jesús estaba aquí en tierra, Jesús nos vino a hablar del Padre. Jesús nos vino a hablar del Padre. Vamos a irnos primero, déjame ver si encuentro ese versículo en Juan 1, para que veamos a quién era que no conocían y qué fue el trabajo de Jesucristo para haber venido a esta tierra. Vamos a ver. Juan 1:1 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién fue que no le conoció? Vamos a irnos a Juan 17:25. Juan, el mismo libro ese, Juan 17:25. Vamos a ver a quién no conocían, para después enseñarte el versículo que vamos a estudiar después. Juan 17:25. Mira lo que dice. Juan 17:25. Padre justo, dijo Jesús. Esa es la oración de Jesucristo. Desde Juan 17:1 está Jesucristo orándole al Padre. Y mira lo que dice aquí. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Viste lo que leímos en el Juan 1:10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién no le conoció? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, aquí está Jesús dejándonos conocer al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en esta clase que te estoy dando el día de hoy es ¿qué debo de confesar para ser salvo? ¿Ok? Ahora, mira lo que Jesús nos enseñó. Que el Padre es el único Dios verdadero. Eso nos enseñó Jesucristo, hermano Juan. ¿Y eso dónde está? En Juan 17:3, la palabra del Señor dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese era el trabajo de Jesucristo. Jesucristo nos estaba encaminando por medio de él para poder llegar al Padre. ¿Ok? Ahora,
¿Qué significa que Jesús es Señor? ¿Ok? Ahí vamos ahora. ¿Qué significa que Jesús es Señor? La palabra griega es Kyrios. ¿Ok? La palabra griega Señor es Kyrios, que significa amo, dueño. ¿Ok? Amo, dueño y autoridad. No significa automáticamente Dios Todopoderoso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que significa Señor. Dios lo ha puesto, ¿cómo qué? Dice, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Hay una canción que ustedes cantan, dice, sentado en el trono de Dios. Sentado en el trono y al lado está su cordero. Entonces el que está sentado en el trono es el Padre. El Padre es el que está sentado en el trono. Cuando el Padre que está sentado en el trono dice que viene el Cordero y toma el rollo del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el Cordero? ¿A quién conocemos nosotros como el Cordero? Eso es en Apocalipsis. Pero ahorita no nos vamos a meter en Apocalipsis. Solo te estoy dejando que Señor significa amo, encargado o autoridad. ¿Ok? Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermano, ¿y eso dónde está? Eso se lo podemos encontrar en Hechos 2:36. Vamos a ver qué dice Hechos 2:36. Por eso, en este programa, lo que venimos a hacer es enseñarte la palabra del Señor, cómo buscar los versículos para que los versículos sean que confirmen lo que nosotros estamos hablando por la boca, porque yo te puedo traer un monólogo de quién es Jesucristo, como todo el mundo te va a predicar acerca de Jesucristo, pero aquí estamos yendo por la Biblia, estamos trayéndote la enseñanza por lo que está escrito, no estamos trayendo una enseñanza de cabeza, no, estamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y Hechos 2:36, mira lo que dice. ¿Quién fue el que hizo a Jesucristo Señor y Cristo? Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuándo fue que Dios lo hizo Señor y Cristo? Cuando Jesús fue obediente, cuando cumplió lo que el Padre le mandó hacer. Cuando murió y resucitó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos nosotros vamos a doblar las rodillas. Por eso, ¿para qué debemos de confesar para ser salvo? Tienes que conocer quién es Jesús. ¿Qué es lo que tengo que confesar yo con mi boca? Creer en mi corazón para ser salvo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dice, si Dios lo hizo Señor, entonces Señor es un título dado por Dios. El que le dio ese título de Señor fue Dios, su Padre. Es el encargado. ¿Se acuerda que una vez les traje una prédica acerca de los pastores también? Que los pastores no estaban haciendo su trabajo y Dios les llamaba perros mudos y ciegos que no sabían guiar a las ovejas, tenían a las ovejas descarriadas. Y dijo Dios, levantaré a un pastor y este pastor va a ser el que va a guiar a las ovejas. ¿Y sabes quién fue ese pastor? Que era un versículo para el futuro. Fue David. Ahora podemos ver aquí mismo en el 17, cuando Dios el Padre les entrega las ovejas y pone a Jesús como el pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Por eso Jesucristo dio la vida por nosotros. Así como el Padre mira por nosotros, también el Hijo mira por nosotros. Amén. Porque los dos, dice que los dos tienen una sola meta. Mi Padre y yo somos uno, una misma meta, un mismo sentir. Así como tú y yo somos uno,
también que ellos sean uno en nosotros. Como tú, Padre, eres en mí y yo soy en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso está en Juan 17 también. El libro, léete Juan 17 desde el principio para que veas qué profundidad hay en ese versículo. Esa es una oración. ¿Tú quieres saber cómo Jesús le oraba al Padre? Pues léete Juan 17, 1. Y no te quedes en el 4, porque muchos de ustedes se van al 4 y al 5 y ahí se ponen a creer otras cosas. En el 5 la respuesta está en el 4. Pero ese es otro mensaje. Eso es para que te metas boga mar adentro. Para aquellos que les gusta escudriñar la palabra del Señor. Aquellos que se meten en el altar a buscar la presencia del Señor. Para que les ilumine lo que está escrito. Porque la palabra ya fue revelada. Lo que hay que pedirle al Señor es conocimiento de su palabra. Y que el Espíritu Santo te dé convicción. Pero yo no voy a hablar algo que solamente yo lo creo, lo voy a hablar y lo voy a poner como doctrina. No, yo tengo que traerle a usted lo que está escrito. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dice, y si Dios le hizo Señor, entonces Señor es un título dado por Dios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Esto lo encontramos en Corintios 8:6. Vamos a irnos a Corintios 8:6 para que vean que no soy yo el que dice estas cosas. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿quién escribió el libro de los Corintios? El libro de los Corintios lo escribió Pablo. Como les estaba diciendo, que Pablo en cada carta que él escribía, mira lo que ponía. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los cuales lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo tenía muy claro quién era Dios, que es el Padre, y Jesucristo, que es el Señor Jesucristo. Pablo tenía claro, y en cada carta que Pablo escribe, ve y lee, subraye, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que confesar para perdón de pecados? Es el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Un Señor, Jesucristo. Ahora, la promesa del profeta y el verbo que hablaría. ¿Ok? Aquí vamos a escuchar una profecía que se dio desde el Antiguo Testamento. ¿Viste? Yo te estoy trayendo la vida de Jesús para que veas cómo fue que Jesús se habló en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Sabes que desde el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, del Salvador, del que Dios iba a enviar para traernos salvación a nosotros? Por medio de ese nombre de Jesucristo, nosotros somos salvos. Ahora vamos a ver una profecía que se cumplió en el pasado, que se dijo en el pasado que iba a ser en el futuro. Y después vamos a ver en dos diferentes libros que esa profecía se cumplió. Y el mismo Jesús es uno de ellos que está confirmando lo que se habló en el Antiguo Testamento. ¿Viste? Esto es
meterse boga mar adentro. Esto es escudriñar las escrituras. No quedarte solamente en las orillitas, como estaba compartiendo yo en la reunión que tuve. Hay muchos cristianos que van a las iglesias, escuchan el mensaje del pastor y se quedaron ahí a las orillitas. Mira, en la iglesia donde yo estoy ahora, el pastor imprime las notas del mensaje y ¿sabe qué hace? La da a todas las iglesias, a toda la iglesia. Cada persona coge un papel donde están las notas del mensaje que el pastor predicó. ¿Sabes para qué? Porque el pastor quiere que estemos todos en un mismo espíritu, en una misma ruta, para que todos conozcamos la palabra del Señor, que escudriñemos la palabra del Señor. Por eso Él se coge esa parte para poder imprimir las notas y se las da a los que quieren meterse boga mar adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos papeles nos dan los papeles, lo doblamos, lo metemos en la iglesia y después el próximo domingo que nos toca ir a la iglesia otra vez, uy, aquí está la nota que nos dio el pastor, la voy a sacar para que no me las encuentre en la Biblia. Entonces, eso es lo que muchos hacen. Y puedo decir que yo también hago eso. A veces ni veo las notas. Pero, gracias a Dios, conozco los versículos que el pastor predica. Sé que lo que él está hablando está escrito en la Biblia. ¿Entiendes? Pero hay personas que ni le echan un vistazo a los papeles que se le dan. Entonces, cuando tú te metes mar adentro es cuando estás escudriñando la palabra del Señor. Ahora te voy a hablar de una profecía que se habló en el pasado, que se la dieron a Moisés. Vámonos a Deuteronomio 18:18. Y mira, Deuteronomio 18:18. Y vamos a empezar desde el 15 para que veas. Mira el título que dice ahí en Deuteronomio 18:15. Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ok? Moisés dice que iba a ser, ¿qué dice el título ahí? Dios promete un profeta como Moisés. Ahora vamos a hacer una cosa. Cuando Moisés nació, ¿verdad que mandaron a matar a todos los niños? Y Moisés fue salvo. ¿Verdad que Moisés no quiso vivir en el palacio? Ahora Jesucristo dice que era en forma de Dios. No dice que era Dios, dice que era en forma de Dios. Y ese es el que está escribiendo ese libro. Está diciendo que Jesús era en forma de Dios, que no se atrevió a usurpar, a robar ese llamado. Y dice que se humilló que aún a los pies de los discípulos lavó. Él vino como siervo, él vino a servirnos, él no vino a ser servido, él se humilló hasta lo sumo. Por eso fue que Dios lo engrandeció y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Podemos ver en ese versículo, empieza en el 6, pero se olvidan de leer en el 5. Diga, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo era ese mismo sentir? Que Jesús se compadecía de las demás personas, de los necesitados,
Se compadeció de una mujer que perdió a su hijo. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios no se aferró a ser como Dios, sino que se humilló hasta lo sumo a siervo. Entonces, ya leímos eso. Dios prometió a un profeta como Moisés. Pondré mis palabras en su boca. Acuérdense de esa cosa. Pondré mis palabras en su boca. El profeta no hablará palabras propias, sino las palabras de Dios. ¿Cuándo se cumplió esto en Jesús? Jesús dijo, vámonos a Juan 12:48, para que veamos a ver si se cumple esa profecía. Juan 12:48. Acuérdense, yo te estoy hablando de Jesús. Te estoy haciendo que conozcas a Jesús. ¿Para qué? Para que después puedas confesar su nombre para ser salvo. ¿Ok? Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué dice el versículo 50? Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ok? Ahí ya terminamos la primera parte del mensaje. Vamos a seguir con esta otra confirmación. Ahí podemos ver que Jesucristo estaba confirmando lo que pasó en Deuteronomio 18:18. Ahora vamos a ver dónde más otro siervo de Dios, tocado, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo, lleno de ese poder, que estaba siendo apedreado, que estaba en el borde de la muerte, estaba lleno de la presencia del Señor y la gente lo miraba y dice que su rostro brillaba porque tenía la unción del Espíritu Santo. Y mira, aquí se cumple Deuteronomio 18:18 también. Ya vimos que Jesucristo lo dijo. Ahora, ¿se acuerdan que leímos Juan 8:17? Que el testimonio de dos personas es verdadero. Ya vimos que Jesús lo habló. Ahora vamos a ver a otro siervo de Dios, Esteban. Vamos a ver lo que dijo Esteban, lo confirma. Vamos a irnos a Hechos 7:37. Hechos 7:37. Acuérdense que el libro de los Hechos son los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos 7:37. Vamos a ver si Esteban, ¿qué era lo que estaba haciendo Esteban en esos dos versículos? Lo acusaron. Y entonces Esteban empezó a hablar desde el principio. ¿Cómo fue que Jesucristo venía entrando? Y va a confirmar que aún Moisés lo estaba confirmando de Jesucristo. Dice Hechos 7:37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oirás. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres que no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ustedes saben eso, y al final Esteban deja saber quién es ese. Y mira lo que dice Esteban, oyendo
en el 54. El 52 dice: ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de la carne, ¿verdad que ahí no dice lleno de la carne? Ahí dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Mira, aquí está Esteban, un hombre que está siendo matado a piedras. Y mira lo que Esteban miró. Dice que vio, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, estamos conociendo la vida de Jesús. ¿Para qué? Para después creer que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de confesar? Primero es arrepentirnos, confesar que somos pecadores, creer en Jesús y confesar. Sigamos. Ahora, Esteban identifica a Jesús como el profeta prometido. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 18. Entonces, ¿qué significa el verbo se manifestó? Cuando hablamos del verbo, el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios. Dios prometió poner su palabra en el profeta. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que leímos en Deuteronomio 18. La palabra es también verbo, que es logos. Entonces, Dios prometió desde el principio que iba a poner su palabra en el profeta. Jesús habló exactamente lo que el Padre le dio. El verbo no es simplemente sonido, es la expresión viva de la voluntad de Dios. La palabra se manifestó, se expresó, se personalizó. ¿En quién? En un humano, en Jesucristo. No vino hablando ideas propias, vino hablando lo que el Padre le dio. ¿Y qué era lo que Jesús hablaba? Él mismo lo dijo. El verbo que yo les hablo no es mío, sino del Padre que Él ha puesto en mi boca. Sigue diciendo, Dios se manifestó en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero vamos a irnos a la Biblia para leer eso. Segunda de Corintios. Vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Corintios, para que miremos que el verbo de Dios está en Jesús. El verbo de Dios también está en nosotros. ¿Qué es lo que yo les estoy hablando a ustedes? ¿Estoy hablando palabra de Juan Mendoza? No, estoy hablando la palabra que Dios nos dejó escrita. ¿Cómo se llama el programa que Dios me dio? Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Un hermano en Nicaragua pensaba que el programa se llamaba Palabra de Salvación de Juan Mendoza. Le dije, no, hermano, el programa se llama Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Yo soy el instrumento que Dios está usando. ¿Para qué? Para compartir la palabra del Señor, para traerle la enseñanza que está escrita. Ya que tú no tienes tiempo para leer la palabra del Señor, pues yo vengo a leerla y te la vengo a explicar para que la entiendas. Y cuando yo estoy explicando, te estoy leyendo de la Biblia, no de mis pensamientos, no lo que se me ocurrió. Te estoy leyendo
lo que dice la palabra del Señor. Por eso te digo los versículos donde está. Ahora, el versículo este que queremos que leamos es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso que estamos aquí, para traerles una palabra para aquellas personas que se han apartado, que vengan y que se reconcilien con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, aquí dice que Dios habitó en él. Jesús dijo en otro versículo, dijo, si no me creéis a mí, creedme por los hechos que él hace en mí. En Hechos 10:38 dice, vamos a irnos a Hechos 10:38 para que vean que no soy yo el que dice estas cosas. Hechos 10:38 dice así, el poder que había en Jesucristo era porque el Padre estaba en él. Para confirmar este versículo, Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Mira este otro, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿viste cómo vamos confirmando que así como Dios usó a Jesucristo, ahora tenemos al Espíritu Santo, al Dios que nosotros le servimos? Ese Dios mora adentro de nosotros. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo proviene de Dios. Juan 15:26. De ahí es que viene el Espíritu Santo. Proviene de Dios. Acuérdese, Juan 15:26. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ya lo leímos. Dios habitó en él. Dios habló en él. Dios obró por medio de él. Y hoy Dios se manifiesta en nosotros. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:27 que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así como el Padre puso su palabra en el Hijo, ahora el Espíritu Santo pone su palabra en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No somos dioses, pero somos portadores de su palabra. Ahora si le cambiamos esa palabra, así como lo leemos en Juan 1:14, en Juan 1:1, dice, pero somos portadores de su verbo, de su palabra. Porque verbo significa palabra, la palabra de vida que Dios nos ha dado. Por medio de esa palabra dice que la palabra de Dios es vida. Dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Ahora, el requisito bíblico para ser salvo, ¿ok? ¿Qué debo de confesar para ser salvo? Ese es el tema. Pero ya te di una ilustración de quién es Jesús, cómo fue que Jesucristo en los antepasados hablaron de él. Vimos que esa profecía se cumplió. Y ahora tienes que creer en el Señor Jesucristo. Así como el Padre habló en el bautismo, este es mi Hijo, también cuando se presentó en el monte, este es mi Hijo. Vamos a ver requisitos bíblicos para ser salvo. A mí me quisieron poner triste el día de hoy. ¿Sabes por qué?
Porque me dijeron que yo no era salvo. Porque no confieso una cosa, no soy salvo. ¿Pueden creer eso ustedes? Y aquí les estamos leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia me manda a confesar para ser salvo? Todo esto que yo les he enseñado es lo que yo creo. Este es mi fundamento. Esta es la palabra de Dios que yo creo para ser salvo. Yo no tengo que creer lo que un pastor tiene como doctrina, que es su propia doctrina, en confesar algo que no está escrito. Yo no tengo que confesar eso que no está escrito. Mira, ni lo digo. ¿Para qué? Para no traer confusión. Lo que yo te he leído el día de hoy es palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que confesar? ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Tengo que reconocer que soy pecador. Ahora, estando en la iglesia no significa que ya yo soy salvo. No, tengo que guardar mi salvación. Porque si no guardo mi salvación, si no hago la voluntad del Padre, si no hago caso, si no esclavizo la carne, puedo perder mi salvación. La salvación ahí está, pero puedo perder mi salvación porque yo mismo estoy impidiendo ser salvo. Entonces, en este día, si tú conociste al Señor y te apartaste, el Señor te está llamando con cuerdas de amor. ¿Para qué? Para que vuelvas a Él. El Señor te está dando la oportunidad de escuchar este mensaje. ¿Para qué? Para que te reconcilies. Y si no conocías al Señor Jesucristo, este es el día de tu salvación. Este es el día que Dios ha escrito en el libro para que tú seas salvo. Aquí es una decisión propia. También dice en otro versículo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Ahora, el bautismo es un acto de fe, ¿verdad? Pero nosotros somos salvos por gracia. Es un amor inmerecido. Si yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, invoco el nombre del Señor Jesucristo para que me limpie con su sangre para poder entrar al trono de la gracia en la presencia de Dios, Dios me perdona y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y si yo salgo de aquí y me atropella un carro, pues gracias a Dios soy salvo. Tal vez no tuve la oportunidad de bautizarme, pero el Señor me mandó a creer. ¿Ok? El bautismo es un acto de fe que lo vas a hacer en público frente a los hermanos. Pero el bautizarme no significa que el pecado se acabó en mí. No, el pecado mora adentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que crucificar. Si queremos hacer el siervo de Jesucristo, diga, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pero no le ponga rueditas a la cruz. Yo tengo que soltar muchas cosas. He soltado otras cosas por amor a Jesucristo, para poderlo seguir, para poder ir en ese camino que nos lleva hacia el Padre. Pero hay muchos cristianos que estamos sentados en las iglesias, que todavía tenemos cosas escondiditas, que no queremos soltar. Pero el Señor, para eso nos dio el Espíritu Santo. Jesús dijo, rogaré al Padre para que os mande al otro Consolador, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ese Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando estamos viendo algo que a Dios no le agrada, cuando estamos escuchando algo que a Dios no le agrada, cuando estamos usando nuestras manos en algo que a Dios no le agrada, cuando estamos pensando pensamientos malos. La misma palabra nos hace recordar. Por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor nos dice que hay que pedirle la mente de Cristo. Porque cuando tengas la mente de Cristo, vas a pensar en cosas que va a agradar al Padre. Porque todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Dice, requisitos bíblicos para ser salvo. Pues esa llamada que yo tuve el día de hoy me quiso poner triste. Pero gracias a Dios que Dios, por medio del Espíritu Santo, me ha dado la convicción de lo que yo creo. Y este es lo que yo creo. Ahora, si tú no crees lo que yo te estoy predicando, pues eres tú eso con Dios. Cada uno de nosotros vamos
a presentarnos delante de Dios. Y vamos a dar cuenta por cada palabra que salió de nuestra boca. Y si somos de tropiezo para otras personas, dice, ay de aquel quisiera tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le sería colgarse una cuerda aquí y tirarse al fondo del mar que hacerlo caer. ¿Tú crees que si yo hubiera estado débil en la fe, yo no me hubiera ido al mundo cuando me dicen que no soy salvo por no confesar una cosa? Pero mira el mensaje que Dios me dio para traerles en esta noche. Y era confirmación porque yo ya se los había puesto el lunes de qué era lo que íbamos a hablar. Esto no lo estoy hablando por hablar, sino que esto fue como una confirmación para traer el mensaje. ¿Qué es lo que debo de confesar para ser salvo? ¿Cómo es que vamos a conseguir a esa persona, una persona de aquí a agosto, que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Y si tú deseas ir a la iglesia donde yo estoy yendo ahora, pues te invito, escríbeme y yo te voy a invitar, porque hay un pastor a la iglesia que yo voy, que es mi pastor ahora. Él enseña la palabra del Señor como está escrita. No te obliga a que entres de un solo. No, Él predica la palabra del Señor y tienes que dejar que la palabra entre a tu corazón y que el Espíritu Santo es el que te guíe y que digas, heme aquí, Señor, yo quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así como yo enseño, así aprendí de mi pastor anterior. Aprendí a predicar la palabra como está escrita. Este pastor nuevo que tengo ahora predica la palabra como está escrita. Ahora, el Señor nos manda a escudriñarlo todo. Yo retengo lo bueno y lo que no me da lo pongo para un lado. O lo que tengo alguna pregunta lo pongo a un lado y me pongo a preguntarle al Señor en oración y después voy a la Biblia. Pero no es que me voy a ir a pelear con el pastor, a ponerlo en mar con la iglesia. No, si tengo una pregunta, yo voy y se la pregunto a él cara a cara, a solitos, no al frente del público, no. Porque él es el pastor y hay que respetar al pastor. Dice, hay que honrar a aquellos que predican la palabra del Señor. Entonces, dice que honra al que honra merece. Por eso, aquí estamos predicando la palabra del Señor. Buscando a aquellas personas que no conocen de Dios, que quieren acercarse a Dios. Pero ¿cómo te vas a acercar a Dios? Por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, por medio de Cristo Jesús, que Jesucristo es el Mesías que nos ha venido a rescatar. Amén. Sigue diciendo, requisitos bíblicos para ser salvos. ¿Cuáles son? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen de ustedes que Jesús es el Cristo? Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que murió por nuestros pecados. Creer que Dios lo resucitó. Confesarlo como Señor y Salvador. Eso yo lo creo. Entonces, no sé por qué me quieren hacer repetir otra frase que no es lo que dice la Biblia. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo he confesado con mi boca, he creído en mi corazón. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano Juan? Eso está en Juan, en segunda de Juan. No, en primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, yo he confesado al Hijo, que Jesús es el Hijo. Eso es lo que yo he confesado para ser salvo. Mira lo que me dice aquí la palabra del Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. ¿Y cómo puedes negar al Hijo? ¿Será que le das otro título al Hijo? Aquí me mandan a creer y a confesar en el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito. Y entonces aquí dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso yo sigo confesando al Hijo. Yo sigo creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los requisitos, hermano Juan, para ser salvo? Creer que Jesús es el Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él murió por nuestros pecados, creer que Dios lo resucitó, confesarlo como Señor y Salvador. Jesús es el profeta prometido, es el Hijo enviado, es el Señor exaltado, es la manifestación viva de la palabra que Dios prometió poner en boca del Mesías. Ahora, Dios prometió un profeta, prometió poner su palabra en su boca. Ahora te lo voy a leer como Juan 1:1. Prometió poner su verbo en su boca. Ese verbo se manifestó en Jesucristo. Lo que Jesús hablaba era el verbo del Padre. Así como lo dijo en Juan 12:48. El verbo se manifestó en Jesucristo. Y el que crea en ese Hijo tiene la vida eterna. Mira, y como me enseñó la directora del instituto, se cierra el mensaje. Ese fue el mensaje del día de hoy. Ahora, aquellas personas que están viendo este mensaje, ya te hablé. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo empezó Jesús? La profecía que dijeron de Jesús. Jesús nos enseñó del Padre. Aprendimos qué es lo que debo de confesar para ser salvo. Te llevé a esos versículos. ¿Qué es lo que tengo que confesar para ser salvo? Te he hablado un poco de la vida de Jesús. Cómo Jesús dice que era en forma de Dios, pero que no se atrevió a usurpar ese papel. ¿Por qué decían que Jesús era como Dios? Porque Jesús caminaba sobre las aguas, porque Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba a los endemoniados, Jesús levantaba a los muertos y Jesús multiplicaba la comida. Por eso es que era en forma de Dios, pero no se atrevió a usurpar eso, sino que se humilló hasta lo sumo. Y por haber hecho eso, Dios dice que lo ensalzó y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado. Por eso, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu abogado, como el Cordero que se dio, como ese Cordero que va a tomar de la mano derecha del que está sentado, ese Cordero que es el que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre, allá arriba. A ese te estoy invitando a que aceptes en tu corazón, que lo creas en tu corazón y que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Y Señor es nuestro amo, el que gobierna nuestras vidas. Si tú quieres, es simple. Es solamente hacer una oración, repetir, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Como dice Romanos 10:9. ¿Quieres? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. Acuérdate que solo ando buscando a una vida de aquí a agosto. Solo una vida. Y si tú eres esa vida que está aceptando a Jesús por primera vez o te quieres reconciliar con el Señor,
Eso también es importante. Puedes escribirme, así como se llama mi palabra, palabra de salvación, con Juan Mendoza. El correo mío es palabradesalvacionjm@gmail.com. Puedes escribirme y decirme, hermano, yo este día acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Y sabes qué yo voy a hacer? Voy a ir contento y le voy a decir al pastor, pastor, estoy haciendo la tarea que usted me encomendó a cada uno de los de la iglesia. Y al final del mes, yo voy a ir donde el pastor y le dije, pastor, mire, tal vez no están aquí en la iglesia con nosotros, pero he utilizado las enseñanzas que usted me ha dado y las que Dios me dio los otros años que estuve con mi otro pastor. He puesto esos dos potencias para traer más almas al Señor Jesucristo. Aquí estaba, pastor. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Palabra de salvación jm@gmail.com. Si tú eres una de esas personas que quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, confesar que eres pecador, arrepentirte, creerlo en tu corazón y confesarlo, vas a ser salvo. Así de sencillo. No te estoy mandando a confesar otro título que se le da a Jesús. Te estoy dando lo que dice la Biblia. ¿Cómo leíste lo que está escrito? Eso es lo que tiene que seguir. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Cristo es Jesús. Oremos. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdame a dejar todo lo que no te agrada. Hay muchas cosas que hay en mi vida que no te agradan, Padre. Pero tú nos has dado ahora el Espíritu Santo que estoy recibiendo en esta noche, Señor. Que el Espíritu Santo es el que me va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Te acepto a tu Hijo como mi Señor, como mi Salvador. Límpiame con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y tu palabra también dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Si estoy enfermo, por esas llagas que tuvo Jesucristo también, recibo la sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me permitiste de confesar con mi boca que soy salvo por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ese fue el mensaje que Dios tuvo para nosotros en esta noche. Si este mensaje ha sido de bendición, fue un mensaje claro y todo por medio de la palabra de Dios. Si crees que este mensaje ha sido de bendición, puedes compartirlo. Compártelo. Y el Señor te va a bendecir cuando compartas este mensaje. No tengas miedo de que tal vez tu pastor se va a enojar por compartir a uno que no es un pastor. Porque yo lo que hablé fue palabra de Dios que está escrita. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Y gracias a los hermanos que nos escribieron y que estuvieron con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Ese es el tema de hoy. ¿Qué debo de confesar para ser salvo? Que Dios los bendiga y toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él se la va a dar a nuestro Padre y Dios. Amén. Gloria a Dios.